Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a comenzar el tercer teórico del curso de este año. En realidad, antes de comenzar la exposición propiamente dicha, quería insistir sobre un pedido, que es el siguiente. Si durante el curso de mi exposición a ustedes se les ocurre algo en el sentido de una pregunta, una duda, un cuestionamiento, un pedido de precisión, algo que tenga que ver con el desarrollo de la clase, ¿no? Pero puede ser de muy variada índole. Si eso ocurre, manifiéstenlo. Traten de encontrar el modo de manifestarlo, de articularlo. Esto va a tener, digamos, un beneficio doble para ustedes, porque, bueno, es un recurso para el aprendizaje, ¿no? La interrogación, la pregunta, pedir una variación, pedir una explicación. No recuerdo si ya lo dije, es algo que digo siempre porque, digamos, no siempre se lo tiene tan en claro, que en los procesos de aprendizaje, el que define que el aprendizaje se realice es el aprendiz. Quiero decir, yo puedo dar una clase más o menos buena, tendría que ser muy mala para que no encuentre alguien algo para su formación. Y eso, bueno, lo tiene que hacer cada uno con este material que es la clase, como lo tiene que hacer con las lecturas, como lo tiene que hacer con las guías. Dentro de ese proceso, la intervención con la pregunta, o sea, entrar en conversación, bueno, es muy productivo. Conozco montones de razones por las cuales entiendo que les resulta difícil, que no es sencillo, pero me parece siempre necesario insistir. Por otro lado está el beneficio que obtendría yo, si eso ocurre, que es orientarme en lo que va a venir de la exposición, ¿no? Yo más o menos prefijo un curso y dentro de eso me muevo. Hago desvíos, hago movimientos, algunos inesperados, pero voy siguiendo un curso. Y en mi imaginario digo, bueno, esto ya más o menos se habrá comprendido relativamente, ya estamos en condiciones de pasar a otra cosa, seguramente esto lo habrán relacionado con aquello otro, y bueno, si no estuviese ocurriendo, por supuesto que me gustaría muchísimo saberlo, porque, como les decía, no recuerdo en cuál de los dos teóricos, más allá que a mí me interese que la exposición tenga relativamente una forma ensayística, lo que domina en una clase es la voluntad de comunicar cosas que uno cree que son valiosas que el otro aprenda, y modos de relacionarse con esas cosas. Y entonces yo me puedo quedar muy conforme con la clase, porque bueno, más o menos hice lo que esperaba, pero si no ocurrió algo de eso, en algún momento se va a demostrar que la clase no servía. Entonces es una responsabilidad conjunta, ¿no? De volver la clase una herramienta de formación. En el momento en que ustedes quieran intervenir, creo que levantan la mano y ahí lo hacen. Después está la otra instancia, que es la de la consulta, los miércoles. Que bueno, tiene como, apunta más a la primera eficacia, ¿no? La de usted. Bueno, no, a las dos, a mí también me sirve mucho. Bien, ahora sí retomo la exposición propiamente dicha. Me parecía conveniente reponer el marco, antes de seguir avanzando, reponer el marco general dentro del cual venimos trabajando en la complejización, problematización y precisión del concepto de escritor. Esos tres términos no se me ocurrieron ahora, los pensé en la semana. Digo, ¿qué es lo que estamos haciendo con el concepto de escritor? O qué es lo que yo pretendo que estemos haciendo, qué es lo que me parece que sería conveniente en función de estos aprendizajes que hagamos. Complejizar en el sentido de volver más rica la significación, ¿no?, del concepto. Más rica porque nos va a resultar más operativa para después darle determinados usos. Piensen ya en los usos que le dimos para leer un fragmento de Pizarnik o un fragmento de los diarios
Emilio Renzi. Si hubiésemos entrado por el lado del sentido común, hay cosas que no hubiesen aparecido. Hay cosas de esos textos que no hubiésemos visto, que no hubiésemos apreciado, que no nos hubiesen tocado de algún modo si es que eso ocurrió. La complejización apunta a eso, ¿no? Volver más rica la significación del concepto. La problematización tiene que ver con algo sobre lo que vengo insistiendo, ¿no? Que es introducir en la formulación del concepto una tensión paradójica, ¿no? Esta idea de que lo que decía Pila en la entrada de su diario, ¿no? El escritor es ese ser extraño que organiza toda su vida alrededor de la escritura y es el único que no puede escribir en un sentido literario, o que podría, ¿no?, tener que atravesar la prueba de una impotencia radical. Esta paradoja, ¿no?, en la conceptualización del escritor, van a ver ustedes que va a tener también una enorme eficacia en las lecturas críticas que vamos a ir practicando. La inflexión paradójica en la definición, en la caracterización de escritor, nos va a exigir un movimiento crítico más audaz que el de la complejización, ¿no? Nosotros tomamos esas entradas de diarios y reconocimos, porque ya conocemos, comprendemos la significación del concepto, llamémoslo bartesiano, de escritor, lo hemos comprendido y lo reconocemos, funcionando en esas reflexiones de Pizarnik y Piglia sobre su propio oficio. Ahora, esta paradoja, ¿no?, entre una voluntad de comunicar y la afirmación de un deseo que arruina la voluntad de comunicar o que la complejiza, en nuestra práctica crítica sobre los textos que vamos a leer, va a implicar un gesto que iría más allá de la comprensión, un gesto más audaz que la comprensión. Va a implicar conjeturar, ¿no? Y no estaría, o sea, venimos leyendo algo y de pronto alguna señal podría decirnos, ¿y no estará pasando acá que el sujeto al que yo atribuyo el relato de su vida está tensionado por fuerzas heterogéneas? Y bueno, hay que seguir esa pista, ¿no? Esta aproximación teórica lo que va formando es el hábito y la disposición de volverse sensible a ese tipo de manifestaciones. Pero una vez que ocurra esa señal, para proseguirla y para partir de ella, de esa señal, desenvolver una lectura crítica, hay que poner en juego también algo del orden de la imaginación, de la conjetura. Complejización y problematización apuntan a una mayor precisión en el trabajo, en el sentido de la precisión con la que uno opera con algo. Todas las metáforas relativas al carácter de herramienta, de los conceptos, de los argumentos, a las que yo recurro y en general todos recurrimos, por supuesto, tómenlas con pinzas, bueno, por lo que ahora ya sabemos del lenguaje después de haber leído unas citas de Blanchot, ¿no? El lenguaje es una herramienta traicionera, podríamos decir, traicionera, ¿no? Cuando decido usarla como instrumento, es probable que ya me esté instrumentalizando para la reproducción de la significación. Entonces, bueno, yo no diría que no son herramientas los conceptos, no, al contrario, me gusta la idea, pero tienen este carácter paradójico, ¿no? Herramientas que de pronto se revelan, herramientas que se metamorfosean, y aprenderlas a usar implica, con esa reserva de escepticismo de la que hablaba Rémy de Gourmont, saber responder a la plasticidad del instrumento, saber responder a las inestabilidades del instrumento.
ver cómo hacerla jugar a favor de lo que a uno le interesa en la lectura crítica. Bien, ¿cuál es entonces ese marco más general que yo quería reponer, dentro del cual venimos trabajando sobre el concepto de escritor, y a partir de él tirando puntas para muchas cuestiones sobre las que vamos a trabajar, ¿no? Ese marco general nos lo da la enunciación del tema del curso de este año y de los últimos años. Literatura y vida, dos puntos, autofiguración y experiencia en las escrituras autobiográficas. Esa es la enunciación de nuestro tema. Quería volver a pasar un momento por ahí para no perderlo de vista, ¿no? De vez en cuando siempre es conveniente recordar, volver, ¿no?, a este marco, y bueno, según esa lógica espiralada de los aprendizajes, ver cómo volvemos. Posiblemente, yo creo que sobre todo en el teórico, en el primero, el que solo estaba grabado, que era un teórico del año pasado, ahí estoy seguro que hablaba del tema, y bueno, ustedes lo escucharon y ahí tuvieron una primera aproximación. Ahora ya tenemos otra, ¿no? Se ha producido ese desplazamiento y vamos a aproximarnos al tema desde otro lugar. Tomo el primer sintagma, literatura y vida. En principio lo vamos a tomar como, en principio, en realidad ese principio creo que ya lo superamos, pero bueno, vamos a suponer que estamos en el principio, entonces vamos a decir que literatura y vida define un campo de estudio, un campo de estudio teórico y de intervenciones críticas, eventualmente de formulación de proyectos de investigación y de estrategias pedagógicas. Es un campo de estudio como podría serlo literatura y realidad política, literatura y perspectiva de género, u otros. Vamos a los otros dos sintagmas, ¿no?, autofiguración y experiencia, al otro sintagma, ¿no?, en el que aparecen coordinados dos términos. Autofiguración y experiencia indica cuál va a ser nuestro problema teórico crítico fundamental y recurrente. Digamos, como especialistas, entre comillas, en nuestros campos, cuando se habla de especialista hay que poner comillas irónicas, básicamente, porque no se puede ser especialista es como si dijese, soy especialista en acontecimientos estéticos que van a conmoverme y me van a poner en situación de pensar. Y no, diría, bueno, me interesa eso, vengo trabajando en eso, me gusta, pero a lo mejor no me vuelve a sorprender más nada, no sé. Especialistas, entonces, entre comillas, digo, ¿no?, como especialistas en escrituras autobiográficas, sabemos que las convergencias y divergencias entre los procesos de autofiguración y ciertas experiencias que atraviesan los textos autobiográficos, que ese vínculo, insisto, que puede ser de divergencia o de convergencia, es un problema muy rico y tal vez central para saber qué pasa cuando alguien cuenta su propia vida y para saber por qué, ¿no?, esos relatos de la propia vida o esos registros de la propia vida nos interesan del modo que nos interesa. Que las cosas se vuelvan interesantes, que los conceptos se vuelvan interesantes, que las estrategias críticas se vuelvan interesantes, que los corpus sobre los que trabajamos se vuelvan más interesantes que lo que eran antes de nuestra intervención, yo creo que es el propósito fundamental de nuestro trabajo. Nos interesa saber para volver más interesantes las cosas, ¿no? Volverlas, dotarlas, ¿no?, de un interés mayor en el sentido de que nos den a pensar más cosas que las que ya hemos pensado, que nos permitan experimentar ciertas cosas con mayor intensidad o cosas que no hemos experimentado, que abran mundos, ¿no?, que abran mundos. Bien,
Autofiguración y experiencia, entonces, insisto, ese es nuestro problema central. Lo vamos a ir abordando de diferente manera según los textos, ¿no? Los géneros, vamos a decirlo rápido, no es un término apropiado, pero las formas genéricas que abordemos, quiero decir, no se plantean igual en un diario que en un ensayo, que en una novela, pero sí creemos que es una tensión constitutiva de las escrituras autobiográficas, que siempre se pone en juego y que por ahí pasan cosas muy interesantes, muy atractivas y que vienen, ¿no? con esa fuerza de ponernos a pensar, en la medida en que uno las advierte, ¿no? En la medida en que uno advierte que cuando lee un texto autobiográfico, vamos a suponer una autobiografía, en el sentido clásico, ¿no? Alguien a cierta edad retroactivamente echa una ojeada a toda su vida y la cuenta, nos cuenta por qué es digna de ser contada. El autobiógrafo, mientras cuenta su vida, va proponiendo imágenes de sí mismo que tienen que ver con el presente en el que realiza ese acto. Pero al mismo tiempo está movido por experiencias afectivas que a veces refuerzan esas construcciones de imágenes y a veces abren otras perspectivas para el vínculo que uno establece con el autobiógrafo. Esas otras perspectivas puede ser que el autobiógrafo las desconozca radicalmente, ¿no? Que uno reconstruya en términos de estrategia los modos en que un autobiógrafo quiere presentarse como una persona virtuosa y de pronto uno empieza a seguir la pista de cierta mezquindad originaria, inadvertida. Y eso, por supuesto, vuelve al personaje del autobiógrafo muchísimo más interesante, mucho más humano que lo que el autobiógrafo lo proponía, ¿no? Y bueno, seguir ese tipo de juegos, de tensiones, de convergencias, divergencias, suele tener todo tipo de consecuencias, ¿no? No quiero decir, si uno logra este propósito de volver interesantes los textos con los que trabaja, los hallazgos van a desbordar los textos y van a tener resonancias en lugares a veces insospechados, ¿no? En otros textos, en la propia vida, en una conversación sobre cine, en fin. Las escrituras autobiográficas, que son el corpus de referencia con el que nosotros vamos a trabajar, un poco esquemáticamente, yo las dividiría en las que tienen que ver con el registro de la vida y que están más orientadas hacia el presente, los diarios y las correspondencias, las que están más orientadas hacia el pasado, ¿no? Y tienen que ver con el relato de la vida, no con registrar vivencias más o menos mientras van ocurriendo, sino con el relato retrospectivo de una historia de vida, y ahí ponemos la autobiografía, la novela autobiográfica, la autoficción. Después está este género que yo hago entrar por la ventana, el del ensayo autobiográfico, que es por naturaleza híbrido, quiero decir, puede haber registro, puede haber relato, y también lo que aparece es la especulación, ¿no? La especulación en nombre propio, como definitorio del ensayo. Bueno, este corpus está de alguna forma dado, ¿no? Son formas ya tipificadas, yo las pude recién poner frente a ustedes de esta manera bastante clara. Fieles a nuestra ética escéptica y a nuestros propósitos, sobre todo de problematización, ¿no? Como les decía, no me acuerdo ya en cuál teórico, cada vez que definimos un tema lo configuramos como problema para que tenga, bueno, estos efectos que mencioné recién, ¿no? Fiel a esta ética y estos propósitos, ese corpus tiene que transformarse. Quiero decir, el diario de Alejandra Pizarnik, que puede ser leído como documento biográfico de la formación literaria de Pizarnik o como documento psicológico
de las perturbaciones psicológicas de Pizarnik, o como documento de cultura poética, en fin, y todas esas lecturas podrían converger. Nuestra intervención apuntaría a transformarlo en otra cosa más que en un documento. No es poca cosa que un texto sea un documento, no es poca cosa que un texto autobiográfico tenga un valor documental. No es poca cosa para la cultura que esté interesada en apropiarse de los textos autobiográficos como documento. Yo estoy haciendo una investigación sobre Pizarnik y bueno, el diario me va a dar mucha información sobre sus vínculos con la poesía, sobre los procesos de escritura de su obra, y vamos a suponer que la estudio desde una perspectiva de género, y entonces también me va a ofrecer documentación en ese sentido, y está quien la ha estudiado desde el psicoanálisis, y entonces aparecen otros valores documentales. Lo que en ninguna de esas aproximaciones aparece es la dimensión de acto que tiene la escritura del diario. Y a esa ya estamos apuntando cuando estamos trabajando como venimos trabajando el concepto de escritor. A nosotros nos va a interesar sobre todo el diario en tanto es un acto de escritura ejecutado por un escritor. Después vemos si es literatura, si no es literatura, en qué relación está con la obra. Son problemas, yo diría, relativamente interesantes. El que es un problema fascinante es el del acto, ¿no? Esta cosa extraña de que alguien que escribe una obra poética, además decide escribir un diario, llevar un diario, ¿no? Y no puede evitar que su condición de escritor incida de una manera fuertísima y múltiple sobre el acto de llevar el diario. Esta diferencia acto-documento, que creo que es fundamental para la lectura de textos autobiográficos, no se trata en absoluto de elegir una u otra, hay que ver cómo trabajamos con las dos, ¿no? Según el provecho que querramos sacarle al texto, que podamos sacarle al texto, estas dos dimensiones, sobre ellas vamos a volver insistentemente. Tanto en el caso de literatura, siempre estoy comentando el tema, ¿no? Estoy comentando el tema y ya se me están yendo los primeros 40 minutos. Bueno, pero es muy importante. ¿Qué otra cosa puedo decir? Los dos sintagmas, ¿no?, en los que aparecen términos coordinados, literatura, vida, autofiguración, experiencia, ustedes seguramente ya van a anticipar lo que yo voy a decir. En ninguno de los dos casos la conjunción estabiliza, ¿no?, la relación entre términos homogéneos, ¿no? Lo que la conjunción indica es el encuentro entre términos que a veces se complementan y a veces se suplementan, que a veces conviven y a veces entran en fricción, que convergen y divergen. Y es ahí donde vamos a tratar de situarnos, ¿no? En esa inestabilidad, en ese iba y ven, porque de la inestabilidad y del vaivén depende la sensación de vida que nos producen los textos y la sensación de vida que nosotros podemos experimentar realizando este tipo de trabajo. Bien, ahora continúo dentro de este marco que más o menos volví a definir. Vamos a trabajar sobre dos versiones del concepto de experiencia, la del sentido común y la del sentido teórico paradójico. Antes que vieron que, bueno, el concepto de experiencia aparece en la enunciación del tema del curso ocupando un lugar fundamental, ¿no? Como ese término que fricciona o se acopla al de autofiguración. Antes de entrar en las dos versiones del concepto de experiencia, quería dar una vuelta más a la complejidad y la problematicidad de la significación del concepto de escritor. Cuando terminé la clase el lunes pasado, me fui con la sensación de, bueno, esto está,
está por ahora, por supuesto, todo lo que había dicho de los cierres provisorios y que se trata de interrupciones estratégicamente calculadas, no de conclusiones. Bueno, yo dije, bien, acá podemos interrumpir y pasar experiencia. Al día siguiente tuve una reunión de trabajo con un grupo en el que estamos leyendo unos ensayos de Barthes, y bueno, justo nos tocaba comentar el prefacio a los ensayos críticos de Barthes, ¿no? Es una reunión de ensayos de Barthes, un libro tan central como Crítica y Verdad, del que el otro día tomé algunas citas. Y en el prefacio me saltó a la vista la cita sobre la que finalmente vamos a trabajar para volver a decir algunas cosas que ya dijimos, pero creo que para decir algo más quiero decir, no solo para reforzar, sino también para retomar, variar y amplificar. Es otra cita con unas posibilidades, digamos, para el comentario teórico crítico muy amplias. Bueno, ustedes ya les llegó la cita, yo la voy a leer, de todos modos, la voy a leer primero completa, porque no es tan larga, y después voy a empezar a hacer el típico trabajo de exégeta casi talmúdico, no voy no palabra por palabra, pero realmente en este caso puse la foto en Facebook de lo que había terminado haciendo, bueno, no sé si ustedes la van a ver bien, porque empecé a sacar fechas, conectar, y era como una especie de Aleph teórico esta cita. La leo porque veo que tengo tiempo de leerla completa bien. Es otra escena de escritor, es otra escena en la que un escritor se confronta con una práctica de la vida cotidiana y en tanto ese escritor, es decir, tiene una conciencia crítica respecto del uso del lenguaje y un vínculo problemático con el uso del lenguaje porque está advertido que cuando se trata de transmitir algo que tenga un impulso vital, el lenguaje tiende más a aplastar que a posibilitar eso. Es decir, en ese contexto hay que situar la cita, ¿no? Me gustan mucho estas citas donde la conciencia del escritor se despierta en la vida práctica, complicando la vida práctica, ¿no? También me gustan las otras, las de los diarios, pero bueno, estas tienen un sabor especial. Dice Barthes, un amigo acaba de perder a un ser querido y quiero expresarle mi condolencia. Me pongo a escribir espontáneamente una carta. Sin embargo, las palabras que se me ocurren no me satisfacen. Son frases, entre comillas. Son frases. Hago frases con lo más afectivo de mí mismo. Entonces me digo que el mensaje que quiero hacer llegar a ese amigo y que es mi condolencia misma, en resumidas cuentas, podría reducirse a unas pocas palabras. Recibe mi pésame. Lo siento mucho. Sin embargo, el fin mismo de la comunicación se opone a ello, ya que sería un mensaje frío y, por consiguiente, de sentido contrario, puesto que lo que quiero comunicar es el calor mismo de mis sentimientos. La conclusión es la de que, para dar vida a mi mensaje, es decir, en resumidas cuentas, para que sea exacto, es preciso no solo que lo varíe, sino además que esta variación sea original y como inventada. Vamos al comienzo, veo que tengo 3 minutos, no los pierdo. Está el propósito, ¿no? A través de una carta, a través de ese fragmento, ¿no?, de lenguaje, de comunicar un sentimiento de pesar genuino, auténtico, sentido a un amigo, no protocolar. Si hubiese habido una voluntad de comunicación protocolar, estos problemas no se plantean. El escritor o quien sea que quisiese comunicar protocolarmente su pésame, encontraría la fórmula. Lo primero que aparece como interesante
es que, bueno, hay claramente una voluntad de comunicación. Eso me parece importantísimo subrayarlo, ¿no? Si la figura del escritor tiene la ambigüedad y la complejidad que le reconocemos, es porque la voluntad de comunicación no está borrada, está inquietada, está perturbada, está sacudida, está incomodada, está sujeta a otras cosas, pero hay siempre una voluntad de comunicar, ¿no? Lo que esta cita en particular muestra es la conciencia de lo ineficaz y hasta contraproducente que puede resultar el medio de la comunicación. Pero la voluntad de comunicarle al otro algo está siempre en el origen de la escritura literaria. Ahí sí, menos de un minuto me avisa, así que cortamos y retomamos. Estábamos en el comienzo, ¿no?, de este ejercicio de paráfrasis de la cita de Barthes. En la primera frase aparece un término muy, muy enraizado en el sentido común respecto de los vínculos del lenguaje con la subjetividad, que es expresión. Dice, quiero expresarle mi condolencia. Expresar es una palabra de la familia de representar y comunicar, ¿no? ¿Qué presupone la expresión? Que hay algo en algún interior, llamémoslo espíritus, sentimientos, intenciones, que busca exteriorizarse a través del lenguaje, ¿no? Lo mismo que con la representación, lo que este tipo de lógicas, la expresiva o la representativa, presuponen es que hay algo antes del lenguaje que a través del lenguaje vuelve a hacerse presente. Ya Van Bennis nos advirtió de que es una ilusión que produce el propio lenguaje, ¿no? Que el lenguaje funda todo, incluso la idea de interioridad, ¿no? Es una argucia del lenguaje, ¿no? Persuadirnos de que hay algo exterior que él expresa. Pero hay en el origen, ¿no?, en el origen del acto literario, este impulso de comunicación, este impulso de expresión e impulsos de representación. Quiero decir, eso no hay que perderlo nunca de vista, ¿no? Ese es como una especie de horizonte. Si lo perdemos de vista que estamos trabajando con el lenguaje, porque el lenguaje siempre presupone, ¿no?, esas anterioridades y exterioridades a las que serviría. Es el propio lenguaje el que nos va haciendo presuponerlas. Entonces está este propósito, ¿no?, este deseo de querer expresar la condolencia. Y dice Barthes, me pongo a escribir espontáneamente una carta. Barthes ha sido a lo largo de toda su obra crítica muy consecuente en la crítica estética a la idea de espontaneidad. No es el único en absoluto, pero ha sido particularmente coherente, ¿no?, en no caer nunca en la trampa de que por la vía de la espontaneidad se conquista algún tipo de enunciación inaudita, ¿no? Un poco la doctrina de la escritura automática de los surrealistas, que no produjo obras muy interesantes, ¿no? Las obras más interesantes del surrealismo no fueron los ejercicios de escritura automática. Conceptualmente eran interesantes, quiero decir, el concepto era interesante, como suele ocurrir con mucho arte conceptual. La práctica era pobre. ¿Por qué? Por esto que Barthes, en este fragmento, pone en claro, ¿no? Por la vía de la espontaneidad se llega inmediatamente al estereotipo, al lugar común, al cliché, no a lo inaudito, todo lo contrario, ¿no? La espontaneidad es la vía regia al lugar común. Cuanto más espontáneo quiero ser, más trivial y estereotipado será mi mensaje. Sin la intervención de la conciencia del lenguaje, el mensaje será trivial y será estereotipado. Entonces, ¿cuál es el efecto, ¿no?, precisamente de este haberse librado en un primer momento a la espontaneidad?
Las palabras que se me ocurren no me satisfacen, son frases. Hago frases con lo más afectivo de mí mismo. Frases es precisamente eso, ¿no? Fórmulas sintácticas estereotipadas, peor, con pretensiones de literatura, ¿no? Quiero comunicar un afecto genuino y me salen artificios literarios. Literarios en el sentido trivial, ¿no? Pretenciosos, tal vez kitsch, eh, estereotipos como con una pátina estética o sentimental. Entonces dice dice Barthes, hago frases con lo más afectivo de mí mismo. Esto nos remite inmediatamente por un efecto de resonancia, a la última cita de Blanchot, del ensayo de Blanchot que estuvimos comentando en la clase pasada. La vuelvo a leer la cita, ¿no? El destino del lenguaje es formular no lo que el hombre posee de más íntimamente individual, sino lo más íntimamente impersonal, lo más semejante a los demás. Cuando, librado a la espontaneidad, Barthes comprueba que no transmite lo que quiere transmitir, sino que hace frases, lo que vuelve a comprobar es esta ley del funcionamiento del lenguaje que tan precisamente circunscribe Blanchot, ¿no? Si busco por una vía directa decir mi interioridad, mi supuesta interioridad, mi supuesto sí mismo sentimental, lo que voy a encontrar son estereotipos sentimentales. Nada del orden de lo intransferible lo voy a poder conquistar por la vía de lo directo, mucho menos de lo espontáneo, ¿no? Entonces, dice Barthes, sigo con la cita, entonces me digo que el mensaje que quiero hacer llegar a ese amigo y que es mi condolencia misma, el mensaje es la condolencia misma, el mensaje tiene que valer como el acto de condolerse. No tiene que ser la representación del acto de condolerse, no tiene que ser, digamos, no tiene que ser solo la representación del acto de condolerse, no tiene que ser solo la comunicación o la expresión, sino que tiene que valer como acto, como una condolencia. Que les resuene acto, ¿no? Acto como lo diferencié antes de documento y ahora el deseo de producir un acto en el lenguaje, ¿no? No con el lenguaje producir un acto movido afectivamente. No solo representarlo, comunicarlo. El mensaje es la condolencia misma. Entonces, bueno, dice Barthes, podría reducirse simplemente a decir, recibe mi pésame, ¿no? Podríamos decir un grado cero de significación, para evitar el riesgo de la frase estereotipada, sentimentaloide, con pretensiones de literatura, más vale tomar el camino de la literalidad. Lo siento mucho, lo siento mucho. Y no decir más, ¿no? El riesgo de decir más es precisamente que el mensaje se vuelva cada vez más inauténtico en tanto acto, que se cargue de otros valores, del valor de otro tipo de actos. Pero claro, confrontado, ¿no? Primero se confrontó con el exceso retórico de la frase, ahora se confronta con este ascetismo radical de la literalidad, ¿no? Y ninguno de los dos extremos resultan operativos, ¿no? Para este deseo de comunicación, de, de, de condolencia. Dice, sin embargo, el fin mismo de la comunicación se opone a esta literalidad, ¿no? Ya que sería un mensaje frío y por consiguiente de sentido contrario, ¿no? El fin mismo de la comunicación. Me parecía muy interesante el párrafo por la insistencia, yo diría deliberadísima, por el valor de paradoja que tiene, por la insistencia bartesiana en ese léxico comunicacional. Comunicación, mensaje, intención, ¿no?
vuelvo a decir lo que ya dije 3 o 4 veces. Ese horizonte no está perdido, nunca se pierde. Lo que se trata de apreciar es cuáles son los efectos del acto literario sobre ese horizonte, si los hubiese, ¿no? Si lo inquieta, si lo sacude, si lo descompone, si lo enrarece, o si se pliega a él y el efecto se produce. Tal vez podría ocurrir. Entonces dice, lo que quiero comunicar es el calor mismo de mi sentimiento. No quiero comunicar la significación de mi sentimiento. No quiero comunicar que tengo sentimiento. Lo que quiero comunicar es el calor mismo. Es decir, lo que quiero comunicar es lo incomunicable por definición, ¿no? La presencia sensible del ¿cómo sería? Del gesto caluroso, ¿no? Ese mensaje que le llegaría al amigo a través de una carta tendría que tener una fuerza equivalente a la de un abrazo o a la de una mano apretando un hombro, ese gesto con una relativa firmeza, que lo que le dice al otro es, estoy acá, ¿no? Es un cuerpo manifestándose ante otro para decirle, estoy acá, ¿no? Eso, una caricia, un apretón, un abrazo, lo transmite inmediatamente y el otro cuerpo lo recibe. Pero bueno, aquí está el problema de la carta, ¿no? Ese amigo evidentemente no está presente, no se lo puede abrazar, no se lo puede... no sé qué nombre tiene esto. ¿Tiene un nombre esto? Agarrar el hombro del otro con la mano para transmitirle calurosamente un afecto. Tendría que tenerlo, no sé, me parece que debe tenerlo, no es un abrazo. Capaz que en japonés. Bueno. No. No sé por qué me pareció que podía tenerlo y que me estaba faltando la palabra. Quiero decir, no es que me estaba haciendo lo ocurrente, estaba descubriendo que no la hay, es raro, porque quiero decir, en la tipología de gestos es un gesto que está tipificado, ¿no? Si te agarran la panza, bueno, esa es otra cosa, digo, en el hombro... Respaldar. En realidad es respaldar, suena fría, pero es respaldar. Va por ahí. Claro. Va por ahí. Pero claro, empezamos con el problema del lenguaje, ¿no? Respaldar es un poco más fría que lo que querríamos, ¿no? Justamente. Bueno, no, más a nuestro favor, no es raro que el lenguaje no haya codificado ese gesto. Pero, insisto, ¿no? Lo que aparece excediendo la voluntad de comunicación, que a la vez está presupuesta, es este deseo de transmitir inmediatamente el calor mismo del sentimiento. Digamos, el problema desde esta perspectiva, ¿no? El problema literario o problema en el sentido de el deseo literario, aquello que se busca y se sabe que es difícil de alcanzar, que va a haber que instrumentar recursos. En ese sentido, ¿no? El problema mayor para la literatura sería precisamente cómo transmitir afectos a través del lenguaje, cómo comunicar lo incomunicable, ¿no? ¿Qué es lo que nos pone en situación de comunicación? Si revisamos la anécdota de Doctorro a partir de esta cita y con lo que ya hemos venido hablando, cada vez me gusta más la anécdota. Siempre me gustó, lo que pasa es que este año, por esta imposición de la virtualidad, la trabajo más reflexivamente, entonces se me ha ido enriqueciendo mucho, ¿no? Pero digo, ¿qué quería comunicar? ¿Por qué se le volvió imposible la escritura de la nota, doctor? Bueno, porque habrá querido comunicarle
a la maestra de su hija algo del amor, ¿no? Le habrá querido transmitir algo de calor en el sentido algo del amor por la hija, ¿no? Es una carta al mundo de la hija, ¿no? Esta hija que de pasada, sin necesidad, nos dice, siempre fue, no recuerdo cuál era el término, ¿no? Eso yo nunca lo había notado, porque en general la trabajaba de memoria la cita, la contaba, no la leía. Cuando la leí descubrí esa pequeña digresión, ¿no? Siempre fue muy, no recuerdo la palabra, ya de chiquita era muy, y claro, ahí esa digresión transmite un mundo de afectos, ¿no? No dice cuánto la ama a la hija. El hecho de que aparezca sin necesidad, ¿no? La anécdota no pierde nada si no aparece. El hecho de que aparezca suplementariamente, como por un capricho del afecto, precisamente eso le da esa carga. Quiero decir, ¿por qué a mí me afectó de esa manera? Más allá de que también tenga una hija o lo que sea. ¿Por qué entonces pensé, claro, no, es la maestra de la hija, no es a la maestra en general? ¿No? Es una carta, no una carta, una nota, es algo bastante parecido a una carta, a ese mundo, ¿no? Para hacerse presente en ese mundo como alguien amable, como alguien amado, amable y amoroso. Claro, había que hacer todo eso en una nota, no es fácil, no se iba a poder hacer. Y viene algo todavía mejor en la cita, dice, la conclusión es la que, para dar vida a mi mensaje, y lo suspendo ahí, de eso se trata, ¿no? En las escrituras de vida, en las escrituras autobiográficas donde se registra o se cuenta la vida, de darle vida a la escritura, ¿no? Hay podríamos decir, así como vamos a ver que hay dos versiones, ya hemos visto que hay dos versiones del concepto de escritor y vamos a ver que hay dos versiones del concepto de experiencia. Seguramente hay más de dos, pero a mí me gusta esa figura y la uso y me abre el camino, pero podríamos hacer aparecer otras. Hay también en nuestro trabajo, vamos a ir haciendo aparecer dos versiones respecto de lo que es la vida, ¿no? Por un lado, la vida tiene que ver con las vivencias que el lenguaje representa, ordena, deriva una de otras, con las que el lenguaje compone una entrada de un diario o un fragmento de una narración, ¿no? Ahí vida tiene que ver con la historia personal de alguien y con las posibilidades del lenguaje de tener eso como referencia. Pero por otro lado está esta otra versión de la vida, como proceso afectivo que pasa por el lenguaje. Cuando tan lúcidamente Barthes dice, para dar vida a mi mensaje voy a tener que escribir en el sentido literario, no lo dice así tal cual, pero yo se lo voy a decir para simplificar, ahí lo que está diciendo es, no para que mi lenguaje comunique la vida, sirva como documento de vida, sino para que tenga vida. Un tipo de vida que no es la de la significación, que no es la de la lengua, ni de la comunicación, ¿no? Que en el lenguaje aparezca un modo de vida, ¿no? Propio de la escritura en cierta circunstancia, movida por cierto afecto, confrontándose con ciertos límites, ¿no? El contexto de todo esto es la carta, ¿no? Un amigo que sufre, otro amigo que quiere hacérsele presente, para hacérsele, eso es lo que quiere, hacérsele presente. Por eso sobra el lenguaje, ¿no? O se vuelve tan poco dócil, ¿no? Amenaza con complicar eso. Y la forma de la carta es la ocasión, ¿no? de toda esta deliberación sobre los poderes y las impotencias del lenguaje.
Lo que Barthes descubre, ¿no? Es que precisamente para que el lenguaje mismo tenga vida, ¿no? Para que el lenguaje vibre como una caricia, transmita calor, o bueno, las distintas cosas del orden de la sensibilidad que un escritor querría hacer con el lenguaje. Retomo los términos de la cita, ¿no? Él dice, es preciso no solo que lo varíe al mensaje original, es decir, que lo someta a algún tipo de proceso de metamorfosis y de reescritura. Acuérdense que las dos opciones primeras eran la frase estereotipada con toda su carga de sentimentalidad prefabricada, ¿no? Y por otro lado, el ascetismo de la literalidad. Hay que someter a variación esos dos patrones, ¿no? En la búsqueda de una palabra auténtica, ¿no? La palabra auténtica sería aquella capaz de comunicar lo incomunicable, de transmitir el impulso afectivo que movió al lenguaje, ¿no? Pero que el lenguaje no va a representar, no va a comunicar, no va a expresar, ¿no? Lo que mueve al lenguaje precisamente queda fuera del lenguaje. Y siempre es, el otro día decía, en el momento que lo dije, parece un poco cursi, y después dije, no, siempre se trata de un gesto amoroso en la escritura literaria, ¿no? Siempre se trata de esto, de quiero hacérmele presente a otro de un determinado modo, ¿no? Y quiero que mi presencia ante otro tenga sobre el otro un efecto afectivo. Para no ser tan totalizador, diría, ese es el impulso más propiamente literario, porque en realidad siempre hay varios impulsos, ¿no? También quiero volverme querible, también quiero volverme admirable, también quiero divertirme, también quiero reírme del otro. Hay distintas cosas, ¿no?, en juego. Pero creo que desde esta perspectiva en la que venimos trabajando, insisto, cada vez que digo esta perspectiva, subrayenlo, porque es una perspectiva. Por supuesto que yo creo que es la más fuerte, la más interesante, la que mejores resultados críticos da. Sería muy tonto si no lo creyese y le enseñase. Pero no dejo de reconocer que es una perspectiva, y que para otro tipo de estudios no es la perspectiva más conveniente. Quiero decir, el que quiera leer justamente el valor documental del diario de Pizarnik, y le van a sobrar montones de cosas. Acaba de decir, no es tan complicado. No es tan complicado. Este texto representa cosas, representa valores, representa identidad, representa todo lo que se pueda hacerlo representar. Sí, podría ser. Pero resulta que además es un acto, o podríamos leerlo como un acto literario. Y entre otras cosas, lo interesante de los actos literarios es que sacuden el andamiaje moral del documento. No es que el acto y el documento son dos vertientes paralelas. No, son dos voluntades que ejercen su fuerza simultáneamente, ¿no? Yo quiero dar testimonio de algo, y el acto de querer dar testimonio puede jugarme una mala pasada, o al contrario, puede transformar mi voluntad de testimonio en una experiencia estética radical. Quiero decir, se trata siempre de eso para nosotros, ¿no? En nuestra presunción genuina, esto que yo digo, bueno, es otra perspectiva, o es una perspectiva, uno sería de muy mala fe si yo no dijese, es la perspectiva que mejor sintoniza con los deseos literarios que habitan a textos que pueden valer como documento. La que mejor sintoniza es la que mejor les responde, ¿no? La que mejor entra en diálogo, la que mejor puede señalar que eso ocurre y sacar consecuencias de que eso ocurra.
Entonces, esta paradoja, ¿no?, de la voluntad de comunicar lo incomunicable encamina al escritor en el sentido de la búsqueda de una palabra auténtica, no sincera. Esto lo presento y lo pateo un poco para adelante para cuando ya empecemos a trabajar posiblemente diarios, o bueno, no sé, a lo mejor en la próxima clase. Pasa que no quiero detenerme ya, bueno, porque bueno, tenemos que seguir, quiero llegar a Tununa Mercado hoy, y veo que se me aleja Aquiles y la tortuga. Pero bueno, la palabra auténtica no es la palabra que vale como verdadera por su anclaje con otra cosa, sino que es auténtica por su capacidad de transmisión. Bueno, doy un ejemplo, tenía dos acá. Uno que es el que voy a dar, que es el que doy siempre en las clases, y el segundo era lo que ocurrió una vez en una clase con la intervención de una chica, que fue buenísimo, de una conversación con la hermana. Pero voy a dar solo el de Tolstoy. Tolstoy llevó varios diarios, llevó simultáneamente en un momento 3 diarios íntimos, ¿no? El que quedaba, digamos, al alcance de las personas que vivían con él, un segundo sustraído a casi todos, pero que él sabía que la esposa iba a acceder, y un tercero que tenía el cuidado de llevarlo siempre consigo mismo, que él suponía que ni siquiera la esposa leía. Es un caso, digamos, de escritor diarista muy interesante, Tolstoy. Para mí lo son todos, pero bueno. Pero bueno, en el arranque de su vicio de escritor diarista, joven, militar, Tolstoy usaba su diario íntimo, como un cuaderno de faltas. Ese uso del diario íntimo está en los orígenes protestantes de la práctica del diario, ¿no? El diario es algo así como una especie de contabilidad moral, ¿no?, donde se asientan las faltas y no me sale la palabra, el antónimo, bueno, los logros, ¿no?, en tanto ciertas faltas han sido remediadas, o bien no, la insistencia de una falta, y es una ayuda a memoria, ¿no?, como para alentarse en el camino del perfeccionamiento espiritual. Tolstoy usaba muy conscientemente y deliberadamente su diario con ese propósito, el jovencísimo Tolstoy. Después los usos del diario van a ir cambiando, multiplicándose. Algo que aparece durante un tiempo considerable en las primeras entradas del diario de Tolstoy es el uso del diario para asentar, ¿no?, antes de ir a dormir, que esa noche volvió a jugar, volvió a apostar y volvió a perder, y a asentar el propósito de no volver a hacerlo, de allí en más. Entonces uno lee viernes 11 de octubre y se encuentra con eso, después lee sábado 12 de octubre y se encuentra con lo mismo, y lo sigue reencontrando durante un tiempo largo. Claramente a Tolstoy el diario no le servía para lo que él creía que podía servirle, ¿no? Si su propósito realmente era el de dejar de jugar, ¿no?, poner su voluntad en ejercicio para inhibir el deseo de jugar, no lo lograba y el diario no le servía para nada. ¿Y por qué? Pese a que eso uno como lector lo comprueba inmediatamente, sí, pero todos los días pasaba por la misma escena. Me propongo esto, me encomiendo a mi voluntad, tomo al diario como testigo y al día siguiente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿No? Entonces,
ahí aparece la cuestión, ¿no? Claramente Tolstói no era sincero consigo mismo en el momento de escribir, porque había un impulso que lo llevaba en una dirección diferente a la del propósito. Y sin embargo, cada acto era auténtico si uno trata de conjeturar cuál era la experiencia, ¿no?, de la que participaba ese acto. Hay que inventarla, ¿no? Quiero decir, uno no puede creerse más listo que Tolstói, sino que lo que uno sí puede arrogarse el leer en Tolstói algo que a él, como autor, se le escapaba, como a todos se nos escapa algo de lo que decimos o escribimos. En esa insistencia de algo que nunca se cumplía, ¿no? En esa especie de, quiero decir, el diario de Tolstói es sobre todo, como memorial, no lo es en absoluto de sus progresos espirituales. Al contrario, es un memorial de su continuo fracaso espiritual. Y sin embargo, Tolstói lo sigue llevando, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me apareció como conjetura, es decir, pensando, ¿no?, esto, ¿no?, de qué experiencia estaría realizándose a través de esta práctica paradójica, la idea misma de gasto, muy ligada a la del juego, ¿no? Además de gastar la plata que no tenía y de endeudarse, por un deseo de vértigo del que los escritores jugadores siempre escriben y sin embargo nunca es que le encuentran el sentido, pero bueno, hay toda una literatura sobre el juego de Dostoyevsky a Saer extraordinaria, por muchísimas razones, ¿no? Pero claro, si uno, en lugar de poner el acento en el propósito moral frustrado y en lo que podríamos llamar el autoengaño, pone el acento en la experiencia propia del juego y en cómo eso podría estar contaminando la experiencia de la escritura del diario, dice, bueno, lo que Tolstói hacía era gastar esfuerzo, gastar escritura, gastar impulso voluntarista, ¿no? Posiblemente hubiese ahí un goce equivalente al del juego o que se llevase bien con el juego. Entonces ahí, fíjense, en ese caso, lo que yo leo es la insistencia del acto de la escritura del diario, que por supuesto dice el propósito moral, pero la insistencia del acto. ¿Cómo puede ser que este acto insista con esta obcecación si claramente no va a cumplir su propósito? ¿Cómo puede ser que se renueve la creencia en la voluntad y la creencia en que el diario podría apuntalarla? Dos creencias que la vida a la semana le mostró Tolstói y nos mostró a los lectores que no puede tener éxito. Bueno, me reservo la anécdota de la chica, ¿no? Pero digo simplemente, para tratar de esclarecerse la diferencia, lo que la chica traía a cuento era que su hermana, cada vez que rompía una relación amorosa, cual Tolstói en su diario, decía, esto no me va a volver a pasar nunca más. Y la chica, escandalizada, decía, y todos sabemos que sí, porque le pasa siempre, y lo busca, y lo va a seguir buscando. Y yo decía, puede ser, pero yo creo que cada vez cuando lo dice, no miente, lo cree, y lo dice porque lo cree. No sé a quién se lo dice, ni de dónde viene lo que dice, pero lo cree. Yo le creería. Lo que le decía, bueno, un poco saco el hilo, la peor reacción ante cualquier afirmación afectiva es sancionarla moralmente. Yo digo, bueno, a vos está bien, yo te entiendo, es muy perturbador, es muy molesto, ¿no?, que alguien repita algo que no le hace bien y que para colmo diga que no lo va a hacer más. Digo, bueno, te espera la vida y vas a ver que todos andamos por ahí. Y a veces mentimos y a veces no mentimos, ¿no? Lo que sí me pareció en ese momento interesante, porque iba a tener proyecciones sobre nuestro trabajo, sobre las escrituras autobiográficas,
era esto, mira, trata de deponer la voluntad moral de enjuiciamiento porque es meramente reactiva, no dialoga con ningún impulso afectivo. Cuando un impulso afectivo se manifiesta, lo que hace el juicio moral es inmovilizarlo rápidamente, no sea cosa que pase algo. Y digo, bueno, en el acto de tu hermana de prometerle no sabemos a quién esa voluntad de enmienda, hay algo, hay algo. A lo mejor, bueno, una compulsión a gastar como en Tolstói, pero hay algo más interesante que el hecho de que miente, ¿no? Bueno, la diferencia entre autenticidad y sinceridad es crucial en la escritura y en la lectura de los diarios íntimos. Yo les decía el otro día que es muy raro encontrar un diario de escritor en el que no aparezcan reflexiones sobre el acto de escribir un diario, ¿no? Reflexiones como las que les leí el otro día. Una de las modalidades de ese tipo de reflexiones es la interrogación sobre qué tan sincero puedo ser yo cuando escribo. Por ejemplo, el diario de André Gide, que es uno de los diarios canónicos para quien quiera estudiar diarios, y además es muy interesante, posiblemente haya envejecido mejor que el resto de la obra de Gide, quiero decir, que siga teniendo interés. Bueno, esa cuestión es insistente. Gide llevó diarios como durante 60 años, más o menos del estilo de Tolstói, y se le presenta muy rápido, ¿no? Esta idea de cuando me acerco al espejo para querer verme en la escritura, mi aliento lo empaña. Eso me parece que lo dice Jules Renard, no Gide, pero no importa, es más o menos la misma idea, ¿no? La conciencia del escritor de que cuando quiere usar al lenguaje como medio de sinceramiento, el lenguaje deforma, el lenguaje miente, el lenguaje hace frases. Y eso el escritor de diario lo sabe, pero el escritor quiere ser sincero, ¿no? Tiene esa voluntad de sinceridad. No, por supuesto, no todos los escritores de diarios, pero es un motivo, sobre todo en los grandes diaristas de los siglos XIX y hasta mitad de los 50. Un poco el que rompe con ese paradigma es Gombrowicz, ¿no? Que hace de la inautenticidad, ¿no? Una posición de escritura del diario íntimo. Hacemos bueno, un corte más y volvemos. Retomo un momentito más de la cita de Barthes porque, bueno, la dejé un poco trunco el comentario, ¿no? Vieron que Barthes dice, la conclusión es la de que para dar vida a mi mensaje, es decir, para que sea exacto, no me voy a detener en esta idea de exactitud. De todos modos es una palabra difícil quiero decir, el otro día en la reunión, ¿no? Que bueno, estaba precisamente Leandro y yo me cometí el atrevimiento de decir, a lo mejor el traductor quiso decir tradujo palabra justa por exacta y Leandro ahí nomás buscó y no, era exacta. Quiero decir, deliberadamente Barthes dice palabra exacta. Uno parece que el valor de exactitud es un valor más del orden de la representación, de la comunicación y de la expresión, que el de la transmisión indirecta, ¿no? La búsqueda de una palabra auténtica que comunique lo incomunicable, que valga como un gesto afectivo, va a ser una palabra indirecta, va a producir ese efecto indirectamente. Y van a intervenir técnicas, ¿no? Eso es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Que es a través de determinado tipo de recursos que ese efecto, no sé si se logra, pero se busca. Ese efecto de comunicación indirecta, de mostrar el afecto, ya que no se lo puede decir. En este caso, Barthes habla de palabra exacta. También dice que la palabra exacta uno la encuentra en los límites del lenguaje, es decir, ahí donde lenguaje y vida se encuentran sin complementarse, ¿no? Eso es muy preciso. Tal vez ahora un poquito complicado de entender, pero bueno, los límites del lenguaje
están ahí nomás, ¿no? Basta que haya un deseo de rebasarlos para que aparezcan, ¿no? No hay que creerse que se alcanzan los límites del lenguaje después de un exhaustivo trabajo de investigación lingüística. No, se los alcanza cuando el afecto presiona el lenguaje y el lenguaje no dice, ¿no?, lo que se querría que comunique. Entonces, para Barthes interviene una búsqueda retórica del lado del escritor en pos de la palabra auténtica, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental, ¿no? La retórica, en el sentido, dice él, de una dimensión amorosa de la escritura, ¿no? Un saber sobre cómo intentar que la escritura valga como un gesto afectivo. Y bueno, en ese prefacio ensaya varias aproximaciones a esta cuestión, ¿no? Siempre por la vía de la búsqueda de lo indirecto. Bueno, con esta cita de Barthes me encontré el martes pasado y apareció acá. Ayer a la mañana, no me acuerdo por qué, me encontré con un video de Alan Pauls de una conferencia que dio hacia fines del año pasado, o sea, muy próxima, en Casa de las Américas, en Cuba. Es una conferencia que se ve que la da en un evento, no sé de qué naturaleza, por pereza, digo, de toda esa información debe estar. Yo la empecé a escuchar y a los 15 minutos dije, esto no sirve. Pero bueno, es un evento que tiene que ver con la escritura de guiones cinematográficos. Pero el tema de la conferencia de Pauls es la corrección. Y si hay acto que define al escritor como sujeto anómalo, más que el de la escritura, es el de la corrección. Y en ese sentido la conferencia es muy rica en motivaciones para pensar. Entonces, bueno, me comuniqué con Julia, que ya había, yo no sabía muy bien. En realidad dije, acabo de encontrar esto me parece que funcionaría muy bien para conectarlo con lo que vengo trabajando en el teórico. Ahí entré y vi que Julia ya tenía preparado no es un trabajo práctico, ¿no?, una guía de lectura, con otro texto muy bien elegido, un comienzo de ensayo de Montaigne. Me dio un poco de calor, digo, bueno, a lo mejor podríamos poner los dos, qué sé yo. Julia es muy eficaz y muy gentil. Me dijo, no importa, yo el de Montaigne lo puedo pasar por otro lado, lo vamos a poder usar, pero esto va al ejercicio. Entonces ustedes se van a encontrar con ese video, lo van a ver, lo van a escuchar, van a disfrutar de la elegante presencia de Pablo. Esto lo digo con toda la envidia del mundo, porque está espléndido el hijo de puta, está hermoso, y realmente lee muy bien, y el texto es no siempre Pauls, todo eso, no siempre todo eso para mi gusto suma, ¿no? Elegancia, belleza, hay veces que no, que se va para otros lados. Acá produce un efecto de performance muy envidiable, en el sentido patológico de la palabra, que es el único que hay. Pero bueno, para sobreponerme a la envidia dije, usémoslo. Cuando lo vean, atiendan a lo que se les ocurra, atiendan a lo que vayan a atender, qué sé yo. Me parece que debe haber muchas más cosas que a las que yo atendí, que eran básicamente el pelo, cómo estaba vestido, eso me llamaba la atención, lo bien que lleva la edad, tiene mi misma edad. Bueno, esas cosas obviamente ustedes no van a atender. Atiendan entonces sí a cómo, a propósito de este acto de la corrección, Pauls expone de una manera muy lúcida, muy reflexiva y muy convincente este vínculo problemático del escritor con el lenguaje, y además el vínculo exorbitantemente afectivo que el lector tiene con el lenguaje, ¿no? El lector tiene fobias, tiene enamoramientos, tiene caprichos, que tienen como objeto palabras, figuras, modos de narrar, modos de argumentar, ¿no? Eso también nos aproxima de una manera muy interesante a
esta complejidad y problematicidad del concepto de escritor. El vínculo exorbitantemente afectivo con el lenguaje, ¿no? La conferencia de Pauls se titula Probar otra vez, fallar mejor. Yo recordaba que no estoy seguro si Pauls lo dice, porque bueno, en un momento dejé escuchar, dije, ya acá está. Recordaba que es un lema de Beckett, ¿no? de un texto muy tardío de Beckett, que está traducido rumbo a peor. Ya de Beckett, después del premio Nobel. ¿No? La idea, ¿no?, de probar otra vez, fallar mejor, la idea beckettiana, ¿no?, es de que el fracaso es inevitable. En tanto hay una experiencia estética, el fracaso es inevitable. Pensemos en los términos de una experiencia literaria. El fracaso en términos de comunicación, de representación, de expresión, es inevitable. Hacia ahí se va, por ahí hay que pasar, ¿no? Pero no para lograr el éxito comunicacional, representacional o expresivo. No, el fracaso es el comienzo y es el fin. Lo que está en juego es lo que pase, ¿no?, mientras el vínculo con el fracaso se sostiene. Y bueno, lo que puede pasar es una experiencia artística, ¿no? Es decir, el fracaso, desde el punto de vista de Beckett, desde el punto de vista en que Beckett piensa la experiencia artística, es la ocasión de la experiencia, no el obstáculo. Puede ser primero el obstáculo, pero es la ocasión, ¿no? Podríamos decir, la intimidad con el fracaso en un artista es la prueba de la autenticidad de su experiencia. Esto dicho un poco bastante rápido, pero más no imprecisamente. Bueno, tenía anotado un ejemplo de Bacon, pero lo voy a dejar así podemos avanzar un poco sobre Tununa Mercado. Después, en todo caso, seguro la clase que viene lo cuento, porque me gusta mucho, de Francis Bacon, del pintor, ¿no? Ligado a esta idea del fracaso y la autenticidad de la experiencia. Lo que me enteré ¿no?, buscando la referencia, es que el lema, transformado en prueba otra vez, falla mejor, es un lema motivacional recontraconocido, yo no lo sabía. Hay tazas, hay remeras, ¿no? Ahí, digamos, en la retórica motivacional, el lema lo que indica es el fracaso es inevitable cuando se persigue el éxito. Me pareció un caso extraordinario para trabajar en algún otro contexto de el reciclaje y la apropiación que hacen las morales culturales hasta del escepticismo radical de Beckett. Si hay escéptico radical al nivel de Cioran, es Beckett, y por eso eran buenos amigos, ¿no? No conocía, no sé si Pauls lo conocía, esta apropiación motivacional. Bien, vamos entonces sí a las dos versiones del concepto de experiencia. Me remito en principio porque sigue siendo algo que tenemos muy a mano, aunque ya hablé de Tolstói, ya fui usando el concepto de experiencia, ¿no? Hay que conjeturar qué experiencia afectiva atraviesa a tu hermana, le decía a la chica, para entender la recurrencia de ese gesto de autoengaño. Hay que conjeturar en qué experiencia estaba implicado Tolstói como diarista para escribir todos los días eso, que él mismo podría haber advertido que no lo llevaba al lugar al que se suponía quería ir. Y tenemos también el caso, una vez más, creería que por última vez, de Doctorow, ¿no? En la anécdota de Doctorow hay, por un lado, experiencias en el sentido de vivencias. Está la experiencia de la impotencia, no pude. Está la experiencia de la infuncionalidad, en una clave cómica, ¿no? La tontería, la estupidez, ¿no? No resolví la situación, vino mi mujer, tiene mucha fuerza, no lo puedo creer, quiero decir, ¿qué fue lo que dijo la mujer? Podría simplemente haber dicho, vino mi mujer, sacó, ¿no? Pero esa intrusión de la voz de la mujer diciendo algo sensato, no lo puedo creer, otra vez este pelotudo, tiene casi la misma fuerza afectiva que es para mí, en mi lectura, que esa digresión sobre
cariñosa, tierna respecto de la hija, ¿no? Entonces están todas estas experiencias en el sentido de vivencias, con las que Doctor Rock compone la anécdota, ¿no? Son esos fragmentos de su vida que él ha vivido, que los cuenta para, sabemos, sacar una especie de moraleja, que escribir es inmensamente difícil. Pero hay otra experiencia implicada en la anécdota de otra naturaleza, radicalmente heterogénea, que es la experiencia de la búsqueda de la nota, de la nota perfecta, del justificativo perfecto. Ya hablamos mucho de eso, ¿no? ¿En qué sería un justificativo perfecto? Ahora apropiémonos de Barthes y digamos, lo que Doctor Roux buscaba era una nota de justificación exacta, que lo llevase a él y a la maestra a los límites del lenguaje y que allí se encontrasen para estar uno presente ante el otro, ligados por un lazo afectivo. Nada menos que eso buscaba Doctor Roux. Ahora, no es algo que se propuso buscar, ¿no? Él dice, bueno, agarré, en términos de vivencias es muy parecida a la de la escritura de la carta de Barthes, es decir, empiezo a probar, hago una primera prueba, no es lo que quiero escribir. Hago otra prueba, no es lo que quiero escribir. Entonces, la nota exacta se está buscando, ¿no?, en la insistencia de las pruebas, pero no es estrictamente algo que Doctor Roux busque. Lo que él busca es escribir la nota. Entiende que en tanto escritor no se va a conformar con la escritura de cualquier nota. Podríamos también plantear otra perspectiva de interpretación y decir, bueno, como él sabía que la maestra sabía que él era un escritor, a lo mejor quiso mostrarle que era un escritor para impresionarla. Es otra interpretación, no es tan interesante ni tan rica como la amorosa, ¿no? La amorosa que despierta la proximidad de la hija. Pero en lo que quiero insistir es en el carácter, podríamos decir, impersonal de esta otra experiencia, porque es algo que se busca en el intento de escribir una nota y que arrastra al escritor y que lo absorbe y que podríamos decir lo deja tirado en un momento, ¿no? Cuando las condiciones de la experiencia se interrumpen, el escritor queda ahí tirado. Después hace un aprovechamiento, ¿no?, de la experiencia frustrada. Pero es claramente una experiencia de frustración en la que se vio metido por su condición de escritor, pero no por su voluntad de escritor, ¿no?, sino por estas pasiones extrañas que vinculan al escritor con el lenguaje para vincularse con otros, ¿no? Entonces hay dos versiones, ¿no?, de la experiencia que yo siempre recurro a una diferencia léxica del alemán y siempre aclaro que desconozco absolutamente todo el alemán, salvo algunas palabras que no se traducen, sea por el psicoanálisis, por la filosofía, y uno más o menos se le pegan, ¿no? En el alemán hay una distinción, parecería, ¿no? Obviamente todo esto lo repito de décima mano, pero es muy convincente, ¿no? Hay una distinción léxica bastante clara entre Erlebnis y Erfahrung. Las dos significan experiencia, pero lo significan de un modo diferente, y lo que las hace diferente es la intervención de la conciencia en una u otra, ¿no? Si ahí piensan en Doctor Roux, van a ver que se aplica perfectamente, ¿no? De la Erlebnis que la traducimos como experiencia vivida o como vivencia. Vieron que yo decía, bueno, hay experiencias que Doctor Roux vivió y las cuenta. Hay vivencias que él comunica, la de la impotencia, la de la estupidez. Bueno, esas. Tampoco le vamos, no abusemos tanto de la anécdota. Y por otro lado está esto otro, ¿no?, que nombraría Erfahrung, que es la experiencia en bruto, en tanto no interviene la conciencia. Es decir, la conciencia no interviene como agente de la experiencia, no interviene como agente de la experiencia, ¿no?
La conciencia respecto del erfarum, de la experiencia en bruto, por ejemplo, de la experiencia de la búsqueda de la nota perfecta, ¿no? Eso que se le impuso a Doctor sin él mismo saberlo, ¿no? Advirtió, ¿no? Que estaba metido en eso cuando empezó a comprobar que las frases no lo convencían. Ahí hay algo muy, muy sutil que no puedo dejar de señalarlo, aunque ahora no le voy a sacar todo el provecho, ¿no? El escritor advierte que ha empezado a escribir en el sentido literario del término cuando ya está metido en la escritura, ¿no? Empieza a escribir y de pronto descubre que está metido en un terreno complicado, ¿no? Y ahí empieza a moverse, y hace de la complicación virtud, o de la complicación ocasión, y aparecen entonces otras complicaciones, y hace de eso obra. Respecto de esta experiencia, y es el caso entonces de Doctor, o como lo es de Tolstoy, o como lo es de la hermana de esta otra alumna, la conciencia llega siempre después, ¿no? La conciencia no es el agente, sino que es un testigo de la experiencia. La experiencia toma por asalto a la conciencia. La conciencia, en un gesto de inteligencia o de responsabilidad, es probable que se la atribuya a la experiencia, ¿no? Que imaginemos un momento, que no ocurre nunca en el diario, en que Tolstoy diga, qué curioso, ¿no? Me la pasé diciendo que iba a hacer esto y esto, apostando a que el diario me iba a servir, y también acá apostaba a perdedor, y sin embargo apostaba con fe renovada durante muchísimo tiempo. ¿Qué habré estado persiguiendo? Eso es la conciencia volviéndose responsable de una experiencia de la que no fue causa, ¿no? Sino que la movió, la absorbió y la movió en alguna dirección. De la experiencia vivida, la conciencia se pretende agente, ¿no? Yo tomé el anotador, yo escribí una frase, a mí la frase no me gustó, entonces probé otra frase, me sentí impotente. Ahí es la conciencia administrando sus sensaciones, sus afectos, sus intercambios, ¿no? Esta función muy heterogénea de la conciencia respecto de lo que ocurre es lo que diferencia las dos versiones de la experiencia. Cuando nosotros decimos vamos a estudiar los procesos de autofiguración, es decir, las imágenes de sí mismos que construyen los escritores cuando cuentan su vida, y al mismo tiempo vamos a ver las relaciones con las experiencias, lo vamos a ver en estos dos sentidos, ¿no? Las autofiguraciones se construyen a partir de las vivencias, ¿no? Yo cuento vivencias, Tununa Mercado cuenta una vivencia infantil, ¿no? Nosotros vamos a trabajar detenidamente, ya no hoy, pero voy a tratar de dejar las cosas lo mejor dispuestas para que en la próxima podamos trabajar lo de Tununa y avanzar. Tununa cuenta vivencias infantiles en el relato contenedor. Cuenta muchas vivencias, ¿no? Ligadas al exilio y al regreso del exilio, ¿no? El relato está construido con el ordenamiento, la disposición, la composición de vivencias. Como se trata de vivencias autobiográficas, van directa o indirectamente proponiendo imágenes de quien está haciendo ese ejercicio de rememoración, ¿no? Si ustedes lo leyeron el relato, si no, bueno, están a tiempo, léanlo, es hermosísimo. Todo el libro es muy lindo. Hoy otra amiga que asiste a las clases subrepticiamente me decía que le había costado mucho entrar, pero que bueno, ya cuando llegó a ese relato la había conmovido profundamente. Yo, al contrario, el primer relato, el de la enfermedad, me hizo entrar, me identifiqué. Entré por la vía en la que uno suele entrar a los textos literarios, que es por la de la identificación, ¿no?
el enfermo psiquiátrico a que no fue escuchado y se terminó suicidando. No es que me identifique sencillamente, pero quiero decir, ahí hay algo bueno, que me atrajo. Como a otro podría expulsarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos los lectores en estado de memoria nos vamos a encontrar bien en Contenedor. Todos vamos a decir, este es un momento fuertísimo del libro, ¿no? Entonces, bueno, me hace gracia porque empecé a hablar de esto, ¿no? Sin haberme dado cuenta. La dejé, avisé que lo dejaba para la próxima clase y inmediatamente me puse a hablar. Esas son el tipo de experiencias en las que yo quedo absorbido dando clases. Que pensé que la virtualidad me iba a dejar a salvo, y se ve que ya en la tercera empecé a complicarme. Bueno, poquitito. Mientras Tununa va contando en Contenedor sus historias de vida referidas al exilio y sobre todo al regreso del exilio, es el regreso en ese relato es lo fundamental, las tensiones entre la imposición de adaptarse y el impulso de conservarse como inadaptada. Bueno, inadaptada radical, inadaptada irremediable, esa es una autofiguración en ese relato, ¿no? Piensa en lo siguiente, y aclara algo muy importante de los usos del concepto de autofiguración. Las autofiguraciones siempre son estrategias condicionadas por expectativas culturales dadas en el momento en el que quien escribe su vida está. Tununa Mercado escribe esto en el año 90. Todavía están muy, muy presentes los debates que habían agitado muchísimo el campo cultural argentino respecto del exilio, ¿no? Los debates entre quienes se habían exilado durante la dictadura y quienes no se habían exilado, eso agitó muchos debates, la mayoría planteados de una manera muy, muy dogmática, en el sentido en que hablaba del dogmatismo la otra vez, y por lo tanto muy poco interesante. Pero bueno, hubo en ese contexto de debates más o menos dogmáticos, hubo intervenciones muy interesantes. Recuerdo particularmente una de Saer, un textito muy breve, se llama Literatura y Exilio, Exilio y Literatura, que justamente trata como de llevar el tema del exilio a la condición del escritor. Como si en la condición del escritor moderno hay algo que lo vincula al exilio. El escritor está exilado, aunque siga viviendo en su patria. Digamos, la patria del escritor no es nunca la nación, ¿no? Bueno, por los vínculos problemáticos y exacerbadamente afectivos que tiene con el lenguaje, ¿no? Cuando uno dice con el lenguaje, dice, bueno, con el lenguaje corriente, con el lenguaje con el que nos comunicamos, con el lenguaje con el que nos persuadimos colectivamente de que hay algo así como nación, ¿no? Entonces, entre las autofiguraciones posibles del momento en el que Tununa escribe, que es un momento donde, bueno, muchos de los exilados que estuvieron en México, como ella, hubo durante la última dictadura militar un exilio intelectual y cultural poderosísimo quiero decir en cantidad de gente y de lo que hicieron en México. Bueno, después todos volvieron. Por ejemplo, vuelven Aricó y Portantiero y pasan a ser casi funcional, bueno, intelectuales orgánicos del alfonsinismo, es decir, se adaptan exitosamente. No estoy haciendo ningún juicio moral, ¿no? Las autofiguraciones siempre tienen un trasfondo moral, por eso yo ya me empecé a sentir incómodo, ¿no? Las autofiguraciones siempre propongo una imagen de mí mismo ligada a una valoración moral. Para quien lea en estado de memoria y en particular Contenedor, queda claro que la inadaptación radical es un valor moral para la autora del libro, ¿no? Que adaptarse implica una cantidad importantísima de ganancias afectivas,
culturales, económicas, pero hay una especie de orgullo, ¿no?, de la inadaptación, del inadaptado, que es una jugada fuerte en términos de autofiguración. Si el libro fuese solo eso, no tendría demasiado valor. Tendría un valor de documento, es decir, bueno, entre las distintas figuraciones que construían de sí mismos los que habían regresado, estaban los de estos que habían regresado y querían conservar una extranjería, ¿no? Pero bueno, el caso de Tununa Mercado es muy singular y por eso su obra es tan interesante, ¿no? Su autofiguración como inadaptada radical, cuando digo radical, quiero decir hay una extranjería de origen, ¿no?, que es precisamente la que cuenta Contenedor. Pero digo, ese orgullo de inadaptado que tiene ahí, ¿no?, una especie de costado medio resentido respecto de los que se adaptaron, ¿no?, de los que compartieron las vivencias del exilio y ahora tienen otras vivencias diferentes porque se adaptaron y más o menos bien, para ir aproximándose a la singularidad de las experiencias afectivas en el sentido del Arfaru que recorren en estado de memoria, yo lo vincularía con algo que aparece en otro relato, ¿no?, que es otra vivencia que ella experimentó durante el exilio, que es el deseo imposible de convertirse en mexicana, no de adaptarse a la cultura mexicana, de ser mexicana, ¿no?, de ser mexicana como ser algo que se sabe que no se va a poder ser. Y que bueno, en tanto se sabe que no se va a poder ser, se lo desea con muchísima fuerza. No, desear ser mexicana no era renegar a la patria, no se sabe muy bien qué era. O en todo caso sí, bueno, uno lo puede conjeturar, ¿no? Leyendo el libro, ¿no? Pero entonces, esta autofiguración ella usa, a ver, lo voy a leer ya que me quedan pocos minutos y dejo la cosa preparada para volver. En la página 131, porque bueno, todos tienen un escaneado de este libro, así que incluso lo deben tener subrayadísimo, la condición psicológica del desterrado, es decir, incluso habiendo regresado, el personaje, ¿no?, el personaje que componen estas escrituras autobiográficas de Tununa Mercado, se considera un desterrado, incluso habiendo regresado, ¿no? Ahí, después de lo que voy a leer, siempre en la página 131, hay una primera frase de párrafo que dice: la sensación de extranjería asalta al regresante. Es una vivencia que se puede tener volviendo a cualquier lugar familiar después de que se ha producido una distancia importante, ¿no? Que el lugar familiar se vuelve extraño y que la metamorfosis de lo familiar en extraño produce un desacomodamiento muy, muy fuerte, ¿no? Es lo que Freud estudió como efecto de siniestro, ¿no? Nunca se palpa tanto la condición extranjera de algo como cuando eso se manifiesta en lo familiar, ¿no? Ahí se perturban los parámetros precisamente con los que la conciencia se relaciona con las vivencias de pertenencia, ¿no? Acá la que vuelve no quiere pertenecer a lo que volvió, quiere darlo por perdido para siempre. Entonces dice Tununa, ¿no?, la condición psicológica del desterrado. Este será siempre un inadaptado individual y social, y su vida afectiva, como la del preso, el enfermo o el alienado, mantendrá sus circuitos lastimados y sus quemaduras no se restañarán con el simple retorno. Es una figura dolorosísima, ¿no? Es alguien que va a permanecer para siempre en carne viva. Y sin embargo, por esas argucias de la literatura autobiográfica, ahí hay un valor para Tununa Mercado y ella quiere ser identificada con este valor.
por esta vía vamos a ir leyendo en estado de memoria, en clave de autofiguración y cómo la figuración se nutre de ciertas experiencias vividas, ¿no? Y vamos a ver de qué modo aparecen estas otras experiencias que toman a la conciencia por asalto, que la desbordan, o que a veces la conciencia decididamente las desconoce, como fue el caso de Tolstói, ¿no? Yo no, allá tengo que mirar, ¿no? Mi reloj. Les había leído una cita de Levinas, muy, en principio enigmática. Ya se las había leído en la clase pasada como para abrir un poco el misterio de este carácter paradójico de las experiencias fundamentales, ¿no? Lo que dice Levinas, ¿se acuerdan? Es: las grandes experiencias de nuestra vida no han sido jamás, propiamente hablando, vividas. No las vivió la conciencia, ¿no? La conciencia no estaba allí para vivirlas. Se vivieron en uno, pero la conciencia, si las reconoció, si las identificó, llegó después y cuando la experiencia ya había ocurrido. Los ejemplos que se nos ocurren más inmediatamente de esas grandes experiencias que nunca vivimos son las experiencias infantiles, ¿no? La de aprender a caminar. Uno no puede imaginarse experiencia más trascendental en la vida de uno que pasar, porque bueno, uno lo aprecia, lo ha apreciado, ¿no? Viendo un niño, ¿no? Lo que pasa es que uno lo aprecia y no tiene ni idea de lo que está sintiendo el niño, porque no tiene ningún recuerdo de lo que uno sintió, porque uno no lo vivió. Lo que debe ser pasar del gateo a la caminada y confrontarse con lo que eso produce en el entorno, ¿no? Cómo los otros cuerpos reaccionan a este movimiento inverosímil que ha hecho el propio cuerpo, ¿no? Un movimiento exorbitante, ahí sí que usaría exorbitante, ¿no? Pasar de gatear a caminar y empezar y volverse bípedo. Obviamente en un estado en el que no existe ninguna palabra, ni ninguna representación, ni conciencia que evalúe, ni conciencia que responda. El cuerpo respondió al reclamo de caminata. No sé si los chicos caminarían si no se los piden, no tengo idea. Todos sabemos que alrededor de eso se genera una gran ansiedad familiar, ¿no? Se quiere, en general, no siempre por suerte, pero en general, se quiere que los chicos respondan rápido, que se humanicen rápido, ¿no? Por la inquietud que provoca la condición de infante, que realmente es una condición muy inquietante, si uno está a cargo, ¿no? Y entonces se quiere que hable, se quiere que camine. Quiero decir, hay enormes expectativas respecto de eso. ¿Cómo se relacionaba el cuerpo con esas expectativas? ¿No? El cuerpo que lo agarraban y lo querían poner de pie y se caía, que lo empujaban y se caía, y que un día se movió de una forma y lo acariciaron. Todo eso que le pasó al cuerpo, y que es muy difícil no conjeturar que va a ser una suerte de matriz afectiva olvidada, pero muy perecedera, ¿no? Todo eso entra en el orden de las grandes experiencias de la vida que nunca fueron vividas. Después, bueno, tenemos el dormirse, y si no, tenemos el soñar, ¿no? Cosas que ocurren sin que la conciencia tome parte más que como testigo. Me debo haber dormido anoche, porque hoy me desperté, pero yo no estuve en el momento de dormir. Y es complicado, ¿no? No estar en el momento de dormirse, porque uno nunca sabe si se va a dormir o no. Para cualquier obsesivo sabe que ahí hay un peligro. Hay gente que no se le plantea como problema. A muchos sí, precisamente porque la conciencia no juega ningún papel. Tiene que haberse ausentado para que eso ocurra. Pero el ausentarse de la conciencia nunca puede ser obra de la conciencia. Y ahora me voy a dormir, voy a contar. No. ¿Ocurrirá o no? ¿No? Yo soy de la clase de neurótico que cada noche dice, ojalá que me duerma, porque yo qué sé, ¿cómo voy a confiar en algo que no es la conciencia? Hagamos una última. Bueno, no.
no porque va a ser agotador. Vamos a interrumpirlo acá. Hoy es una interrupción un poquito más de prolija. Si hubiese habido preguntas, bueno, tendrían que haber aparecido, porque ahora ya no tenemos tiempo. Yo tengo la consulta, si alguien no se anotó y quiere anotarse después de hoy, porque tiene problemas para dormir, o problemas con la hermana, o alguna otra cuestión en la que yo lo pueda ayudar, gracias al uso correcto de la teoría literaria, me puede consultar. Si no, en la próxima seguimos con tú una, las dos versiones de la experiencia, y entramos al tema del autor. Lean La muerte del autor de Barthes y lean de la obra El texto de Barthes, y bueno, ahí vamos a empezar a trabajar. Les diría, lean también los dos ensayos de Alan Pauls, que yo ya les sabe que están indicados. Bueno, lean esos cuatro, los dos de Barthes y los dos de Pauls. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, vamos a hacer un imprescindible recomienzo, la próxima, como para reordenar el juego, que creo que en el último momento se pareció más a las clases mías cuando no hay virtualidad. Bueno, nos vemos el próximo lunes, si no el miércoles. Pásenla bien.